Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saez. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera, y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, de runas, de Ogam, de vidas pasadas. Si en algún momento quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas, entonces escríbanme a mi página, hago respondiendo las dudas que tengan acerca de las citas y les doy los precios. Gracias a todos por compartir los videos, por los likes, por sus sugerencias, por las cosas tan lindas que me escriben. De verdad, no se desesperen, recibo muchísimos mensajes todos los días y no me da tiempo de contestar todos los mensajes. Y estos días, ya saben, bueno, llevo como 4 semanas que he andado un poco ausente, no he estado tan presente publicando muchas cosas, pero he andado súper ocupada, con muchos cambios, con muchas cosas súper positivas, pero bueno, aquí ando compartiendo cosas maravillosas con ustedes para que les vaya bien y se les abran los caminos. Hoy vamos a preparar una vela que es buenísima para que se abran los caminos, pero sobre todo para que crezcan nuestros proyectos. Si ya tenemos, por ejemplo, algún negocio o vamos a emprender algún negocio, ahorita que tenemos la energía de la luna nueva, porque esto lo van a hacer de la luna nueva a la luna llena. Después de la luna llena se pueden esperar a lo mejor 3, 4 días. Siempre cada luna llena dura esa energía 3 días. Todavía a lo mejor cuarto, quinto día lo podrían hacer. Pero ya después ya no tenemos no que no vaya a funcionar, pero ya no tenemos la misma fuerza que si lo haríamos en el primer periodo de la luna nueva a la luna llena. Y esto nos va a ayudar muchísimo, les digo, para todo lo que tiene que ver con nuestros proyectos, con el dinero. Si quieren emprender algún negocio, está súper bien también. Si quieren incrementar ventas, si quieren tener más dinero, si de repente tienen a lo mejor propósitos de año nuevo y decir, aunque estemos en casi iniciando el séptimo mes o cuando ustedes vean este video, no importa. Aquí lo importante es que siempre tenemos que tener metas para el año en el que estamos. No importa que digan, faltan 2 meses para que termine el año, o una semana, o 3 días, no importa. Siempre hay que tener metas y siempre hay cosas que podemos cumplir y a veces nos podemos sorprender de lo que la vida nos ayuda y el universo nos ayuda y conspira a nuestro favor para que podamos lograr las cosas que nosotros deseamos. Entonces vamos a necesitar 2 bowls. Sí es importante que sean de cristal y que sea transparente y que sea redondito. No importa el tamaño, pero que sea redondito de aquí, que representa un ciclo. Entonces van a ser 2. Nunca usen nada que sea de plástico, que sea de cartón, algo que sea desechable para algo que ustedes deseen atraer a su vida. Entonces vamos a poner, yo aquí tengo lentejas en uno y tengo arroz en otro. Ustedes pueden poner el grano que ustedes tengan, pero que sean 2 diferentes. Y vamos a necesitar 2 velas. Una vela café que representa el color de la tierra y una vela de color verde que representa la parte de la fertilidad. Piensen, por ejemplo, en los árboles, en las hojitas de las flores, ¿no? Que están verdes, que están como súper bonitas. Y dicen, no, esta flor ya va a dar, vean las hojas, vean el pasto. Como que eso es algo que nos hace sentir como que estamos en un lugar lleno de prosperidad y que es un lugar fértil para poder sembrar cada una de las cosas que nosotros deseamos. Y si ustedes no consiguieran de estos colores, ya saben que la pueden suplir por alguna blanca o alguna de las 2 por alguna blanca, pero le van a dar la intención del color. Y lo que les he dicho en otros videos, no es que digan, esta es blanca y yo la voy a ver café. Y me estoy engañando, no. Sino, ¿qué significa o qué simboliza ese color café o qué simboliza ese color verde? Ok, esa intención es la que yo voy a trabajar con el fuego, porque eso es lo importante. Entonces, con una pluma, la pluma que sea, ya saben, nada más para que se deslice en la cera, le van a poner su nombre completo hacia alrededor. Si es muy largo, lo bajan así en espiral, pero que quede lo más pegado hacia el pabilo, para que sea lo primero que se queme. Y después, ya saben, le ponen saliva a su dedo, saliva aquí al nombre. Las 2 van a tener igual, el nombre completo. No lo escriban así, o de aquí a acá, no, sino así, en espiral. Y luego vamos a hacer un circulito en el arroz para poderme poner la vela de color café. Entonces, primero, dependiendo de ustedes, las semillas que ustedes tengan, van a poner la del lado izquierdo. Si no consiguen, por ejemplo, porque luego me dicen, oye, es que yo lo quiero hacer como tú y no conseguí arroz, pero conseguí, por ejemplo, lentejas o garbanzo, o maíz, o cualquier grano o frijol, lo pueden hacer, ¿ok? Entonces no se preocupen si no consiguen estas semillas que yo tengo aquí, o estos granos. Y después le hacen aquí un hoyito y van a poner la otra vela.
igual la calientan de aquí abajo para que no se les vaya a caer y la ponen aquí. Traten de hacer el hoyito bien porque si no, no se va a pegar, porque se le van a quedar pegadas pues las lentejas o lo que tengan ustedes y se va a caer la vela. Entonces es importante que la peguen bien. Miren, si no les va a quedar así y no se va a pegar la vela. Entonces hay que hacerle ahora sí que un buen espacio. Para que no se vaya a caer y luego se les vaya a quemar lo que tengan a su alrededor. Ok. Ya que esté así, van a encender primero la del lado izquierdo y después la del lado derecho. Y con un péndulo le van a dar 9 vueltas a cada una. Si no tienen péndulo, lo pueden hacer con una cadenita, pero la cadenita la tienen que limpiar con los 4 elementos. Busquen el video de los cuarzos para ver cómo lo van a limpiar y así la van a limpiar. Y la van a pasar en círculos en sentido de las manecillas del reloj, primero por una, 9 veces, y después lo van a hacer con la otra. Mientras ustedes van pasando el péndulo por cada una de las velas, ustedes van a visualizar todo lo que desean. Si tienen algún proyecto, cómo va creciendo, clientes nuevos, proyectos nuevos, dinero, cuánto dinero quieren, si se quieren comprar un coche, si quieren dar el abono para una casa, todo lo que ustedes quieran. No pidan, igual como siempre les digo, para pagar deudas. Pidan para comprar, para hacer crecer su negocio, para todo lo que ustedes desean. Y luego lo van a pasar aquí en medio, pero donde están las semillas o los granos, igual 9 veces. Y luego igual en esta mitad, 9 veces. Y luego lo vamos a hacer hacia afuera, del otro lado igual. Y luego lo vamos a hacer, ahorita si no se fijen, si no doy las 9 veces, no se preocupen, ustedes van a hacerlo 9 veces igual. Y luego 9 del otro lado. Y después vamos a frotar nuestras manos y vamos a visualizar cómo bajamos como un manto que va a cubrir todos estos deseos y va a ser nuestros proyectos que sean fértiles. Vamos a visualizar esa parte de la tierra, esa parte del color verde, esa parte del fuego, esa parte del sol, que nos va a ayudar a que estas semillas puedan prosperar, puedan darse y pueda crecer cada una de las cosas que nosotros deseamos. Entonces lo vamos a poner así y después, ya otra vez con el péndulo, lo vamos a dar 12 vueltas. 12 vueltas pensando, o 12 círculos, en los 12 meses del año, para que todo el año tengamos esa prosperidad. Y si nosotros, por ejemplo, ahorita estamos en junio, pues para que de aquí al otro junio tengamos ese dinero, o lo que nosotros hayamos pedido. Si lo estamos iniciando en el año, lo podemos hacer para todo el año. Esto lo pueden hacer cada mes, no importa. Pero aquí vamos a pedir para que los 12 meses nosotros seamos fértiles para cada uno de nuestros proyectos. Entonces la vamos a poner en medio y la vamos a pasar así, que sean 12 vueltas. Ya que estén así, las van ustedes a visualizar, van ustedes a meditar con las velas, todo lo que ustedes desean, y las van a dejar que se consuman por completo. No las vayan a apagar. Si se llegan a apagar, ya saben, las vuelven a encender para que se consuman lo más que se pueda. Y ya después, al día siguiente, si las velas, por ejemplo, las ponen hoy y hoy en la noche se consumen, no importa. Hasta el día siguiente, lo que queda de la cera, que va a quedar casi nada, lo pueden tirar a la basura. Pero las semillas o los granos que ustedes hayan puesto, lo van a ofrecer de ofrenda a un pajarito. Puede ser, por ejemplo, que lo dejen en algún jardín o lo pongan a lo mejor afuera de su casa o lo pongan en el, no sé, a lo mejor hay muchos que tienen de repente como algunas macetitas afuera de su casa, ahí lo pueden poner. No importa que llegue el pajarito, no, ustedes lo van a ofrendar, o sea, lo van a dejar como una ofrenda para que esa energía regrese a la tierra. Y esos mismos pajaritos muchas veces comen algo y lo van a botar por algún otro lado y ahí empieza a germinar eso que ustedes desean. Esa es la magia de esto que ustedes van a hacer. Entonces, hagan este hechizo, es súper bueno, les va a ayudar a que se mueva esa energía, que se abran los caminos. También lo que pueden hacer es poner un poquito en el jardín, ofrecérselo, les digo, a los pajaritos, y pueden poner en una bolsita también o en un pedazo de servilleta un puñito de cada uno, lo guardan, lo hacen así como un cuadradito y lo meten a la cartera y lo dejan por 21 días. Y después de 21 días
lo regresan a la tierra. No lo entierran ni nada, nada más lo regresan a la tierra. Entonces, bueno, hagan sus velas, cuéntenme cómo les va. La verdad, este hechizo es súper bueno y les va a servir muchísimo. Déjenme abajo sus comentarios. Y de verdad, gracias, 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 porque me escriben cosas de verdad muy bonitas y sé que me quieren y yo también los quiero por el cariño, así que tenemos de muchísimos, muchísimos años. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Y ya saben que siempre les mando muchos besos con muchísimo cariño.